unos problemillas técnicos que ya hemos solucionado. Hoy empezamos el nuevo ciclo de formación y en este caso lo hemos centrado en novedades. La primera sesión es sobre novedades en farmacología, en la que vamos a ver qué medicamentos se han comercializado a lo largo del 2019 y por dónde van los que va a salir al mercado y por dónde está la investigación y que vamos a tener en el mercado a lo largo de este año, el 2020. Como habéis visto en el programa, las otras dos sesiones, una es sobre sistemas de monitorización de glucosa, porque sabéis que han salido al mercado unos sensores para controlar los niveles de glucosa sin que el paciente se tenga que pinchar y que están financiados en algunos casos. Vamos a ver en qué casos se financian. Y la última es sobre también la financiación en población de riesgo de la píldora, la PrEP, que es la píldora para prevención preexposición a infección por VIH. También como novedades este año, sois conscientes todos que desde el año, hablando de financiación, desde enero de este año, llevamos poquitos días, se han financiado el tratamiento para deshabituación tabáquica, concretamente bupropión y vareniclina. La terapia hormonal, la terapia sustitutiva con nicotina no está financiada. Comentaros que hemos organizado un taller en deshabituación tabáquica que circularemos próximamente, que va a tener lugar, yo creo que ya he conseguido cerrar las fechas para la primera semana de marzo, en la que van a participar como ponentes la jefa de servicio de deshabituación tabáquica de la unidad de conductas adictivas de la Subdirección Xeral de Salud Pública, una médico de atención primaria y dos farmacéuticas de farmacia comunitaria. Bueno, y ya para iniciar este ciclo paso a presentaros al ponente que nos acompaña hoy. Es el profesor Zaragoza, al que le doy las gracias en mi nombre y en nombre de la Comisión de Formación de este colegio, porque somos conscientes que tiene una apretada agenda y siempre que le invitamos hace esfuerzos por sacar un hueco para acompañarnos. Muchos de vosotros ya lo conoceréis porque ya ha colaborado en otras sesiones de formación con nuestro colegio. Y para los que no lo conozcáis, ¿qué puedo decir o qué puedo destacar de él? Imposible resumir en pocas palabras su currículum, porque incluso el currículum abreviado tiene varias hojas. Pero bueno, dado el ámbito en el que nos movemos y el escenario en el que estamos hoy, que es la formación continuada, yo quizás destacaría que es catedrático de farmacología de la Universidad de Alcalá de Henares, que desde hace tiempo es vocal de investigación y docencia del Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos y que precisamente en esa vocalía ha sido el que ha ideado, creado, promovido, impulsado y conseguido que por primera vez tengamos un plan de formación continuada. Fijaros, yo hoy estaba revisando cuando se inició el plan de formación continuada del Consejo. Sabía que hacía tiempo, pero el tiempo pasa volando. Y claro, me he quedado de piedra cuando he visto que el primer plan es del año 97. Es decir, desde hace 23 años el profesor Zaragoza ha defendido y ha impulsado y está convencido y es defensor acérrimo de que la formación continuada es necesaria. Yo me atrevería a decir incluso que imprescindible, pero que sí es necesaria para el desarrollo de la actividad profesional. Y más hoy en día, que ya tenemos sobre la mesa, aunque han pasado 23 años, lo que es la recertificación continua de las profesiones. Y en esta recertificación continua, que de momento inicialmente va a ser voluntaria, se basa en dos pilares. Uno es la experiencia profesional o la formación profesional, pero la otra va a ser la experiencia docente. Y dentro de la experiencia docente, evidentemente, uno de los pilares es la formación continuada. Bueno, ya no les saco más tiempo y sin más os dejo con el profesor Zaragoza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Chus. No sé si hay mucho... Bueno, me voy a separar un poquito el micro porque quizás sea demasiado. Me ha parecido que había mucho eco. Muchas gracias por tu amable presentación. Efectivamente, ya van pasando años, pero lo que no va pasando son las ganas de venir aquí, porque la verdad tengo que decirlo, que siempre a medida que van pasando los kilómetros de la carretera, ya dice, bueno, uno ya va oliendo a mar. Fijaos que los de tierra adentro tenemos necesidad de ver el mar, es lo primero que hacemos cuando venimos. Y sobre todo, en mi caso particular,
que pasamos los veranos y muchos fines de semana en San Censo. Y la querencia es la querencia, es que es nuestra segunda patria, de modo que es una enorme satisfacción. De modo que, independientemente de esto, de verdad que os agradezco muy de veras la invitación que me formuláis, la gentileza que tenéis al invitarme a participar en estos cursos y más en este primer día. Y sobre todo hablar de algo a lo que he dedicado toda mi vida, que son los medicamentos, ni más ni menos. Es que un placer el reencuentro. Bueno, mirad, hay muchas cosas. Tengo que decir, cuando estaba escuchando lo que vamos a tener en el arsenal terapéutico, sí, en el arsenal terapéutico sí, pero no sé yo si en la oficina de farmacia, y por eso me gustaría saber si hay alguien de farmacia hospitalaria. Lo digo para que corrobore algunas cosas. No. ¡Uy, qué pena! Bueno, lo digo, es que me voy a referir en algunos momentos también a lo que está sucediendo en el momento actual, porque todo, a ver, lo voy a decir así de claro y así de duro, todo lo caro se va al hospital. Y entonces, ¿qué pasa? La innovación, pues es que no la vemos, no se ve en la calle. Y yo, como, a ver, soy enfermo en potencia, no que lo sea ahora mismo, pero todos somos candidatos a enfermar y en consecuencia a necesitar medicamentos. Y a mí particularmente, aunque no sea más que por años, me interesaría un medicamento que pueda disponer de él en una oficina de farmacia y que me atiendan y que me digan y me aconsejen allí. Esto está siendo muy grave. ¿Pero qué sucede? Pues que el paciente ni se entera de esto, ni se entera. Y entonces automáticamente, ¡pum!, este precio, muy bien, lo aceptamos aquí, pero al hospital. Oiga usted, que tengo que pedir hora. Por eso, en fin, para que me dijeran sí o no, si estoy acertado o no, que yo lo he vivido, y que estamos ahora en un momento candente en este sentido. Y esto no debe ser, el paciente es lo primero. Pero bueno, vamos a irlo desglosando a medida que vaya desarrollando el contenido de la charla. Este año es particularmente, a ver, un número muy abundante, si lo comparamos con el año pasado, se han introducido en terapéutica, se han aprobado una serie de medicamentos, pero un número bastante elevado, relativamente hablando. De modo que la cosecha ha sido productiva. Bueno, y vamos a comenzar. Fijaos, si comparamos precisamente, como decía Chus, cuando empezamos lo de formación continuada, decíamos, hombre, sí, ya sabemos que es la industria quien introduce los medicamentos, pero en la industria, lógicamente, no está exenta de intereses, y decíamos, ¿dónde va buscando la industria? Bueno, pues ahora ya no se habla de medicamentos, decíamos, buscando racionalmente a través del mecanismo de acción, encontrar un fármaco que se comporte. Sí, pero es que hemos avanzado muchísimo, sobre todo en aspectos de biología molecular. Y por eso ahora pues hablamos de la búsqueda de dianas. Pero dianas, ¿cuáles? Pues ese es el tema. Bueno, vamos a ver. Me voy a ceñir a lo que tenemos recogido en la diapositiva. Hablo de objetivos de la industria farmacéutica, claro, porque es la que introduce los medicamentos. En mi departamento lo único que podemos hacer, pongo por ejemplo, es ofertar alguna línea de investigación suficientemente consolidada a la industria farmacéutica, o, lo que es más importante, ideas, que de eso no abunda tanto, no hay tanta abundancia. Y entonces ahí sí podemos llegar a algún acuerdo, bien, pero en definitiva es la industria quien tiene los medios, quien tiene la potestad y tiene todo el protocolizado y diseñado para elaborar, para hacer todos los estudios clínicos necesarios para que un medicamento tenga eficacia, seguridad y calidad. Y ahora que tanto énfasis ponemos en la seguridad, hago hincapié por lo que vamos a ver ahora inmediatamente, y ya lo anticipo, con las células CAR-T. Estamos ahora metidos de lleno en este asunto, con una serie de diferencias de criterio que hace que estén saliendo todos los días noticias en la prensa, pero a veces con cierto desatino. Esto lo vamos a tratar en la jornada que tenemos para el día 23 de este mes, la jornada de innovación, promovido por el Consejo General de Farmacéuticos, donde llevamos a unos ponentes de primera división. Y lo digo porque yo soy uno de los organizadores, pero no estoy precisamente en una mesa muy puntera, donde se va a tratar de las células CAR-T y todo el problema, más que problema, todo lo que aporta. Iremos viendo. Bueno, de momento vamos a utilizar un léxico que ahora parece que uno no es nadie si no utiliza un léxico como el que emplean en el Congreso de los Diputados. Hubo un tiempo que todo estaba consolidado. El año siguiente, todo, cuando se hablaba de algo, esto pasa por, enseguida pasaba por, como si
fuera un tren. Ahora todo tiene que ser inclusivo. Si no se pronuncia esa palabra, inclusivo, uno no es nadie. Y en materia de medicamentos, si no se habla de moléculas disruptivas, pues pasa igual. Pero bueno, es lo que hay y tendremos que adaptarnos a esta jerga, a este léxico. Bien, sabemos que la innovación puede ser disruptiva o puede tener un valor incremental, o sea, disruptiva o incremental. Venga, pues adaptándonos a estas modernidades, veamos, en la segunda diapositiva hablaré de lo que es una molécula disruptiva y ahora únicamente para despejar algunas cuestiones he recogido en qué consiste esta innovación incremental, en la que Farmaindustria, si estáis al tanto de lo que está defendiendo ahora mismo, Farmaindustria está poniendo mucho énfasis en valorar auténticamente esta innovación incremental y tienen, a mi juicio tienen mucha razón, porque es que es el día a día, es que, ahora lo veremos. ¿Qué es? Pues que los medicamentos tengan mayor actividad, es decir, que tengan más eficacia, que tengan más selectividad. Y esa selectividad lo que implicaría sería el que tuviera más seguridad por ausencia de toxicidad. Es decir, un fármaco que interaccione con una población de receptores específicamente, que no fuera sucio, que no fuera promiscuo, pues ideal para evitar precisamente toxicidad. Y hay un punto que es la adherencia, que sabéis que últimamente los farmacéuticos estamos poniendo mucho énfasis en ello porque es que el medicamento que no se toma pues es inútil y que no se toma adecuadamente además. Esto es fundamental, el que se cumpla, el que el medicamento presente una posibilidad de tener una adherencia adecuada. Vamos a ver, no solamente por el número de tomas diarias, un medicamento que se tiene que tomar 5 veces al día, pues hombre, es pesado y es, sobre todo para un paciente crónico, es un incordio el cumplirlo y al final pues ni se toma ni nada de nada. Un jarabe que sepa mal para los niños, este tipo de historias que conocemos. Pero, ojo, no solo eso. Hay algo en lo que a veces no nos paramos a pensar y hace un rato venía comentando que hay una empresa farmacéutica que lo conoceréis vosotros mejor que yo. Lo voy a decir a las claras, ¿Habéis comparado alguna vez un paracetamol de Cinfa, por ejemplo, un magnífico laboratorio, con el de Kerr de 1 gramo, que es de otro magnífico laboratorio? ¿Habéis visto que las personas mayores piden sobre todo el de Kerr? Y dicen, bueno, ¿y por qué? Si el efecto y la sustancia es la misma. Pues porque es mucho más pequeño, porque Kerr se ha dedicado a jibarizar sus productos, poniendo menos excipiente y eso permite que sea más fácilmente deglutido. Parece una bobada, pero es que esto es fundamental. Esto es del diario. Se nos llena la boca cuando hablamos de las CAR-T precisamente, o de los anti-PDL1 en oncología. Bueno, pero esto sin embargo, el señor mayor, que la persona mayor, que es la que necesita precisamente los medicamentos, porque son las que tienen más posibilidad de caer enfermos, pues hombre, les ha dado la vida y está haciendo que cumplan con su posología, que cumplan adecuadamente el tratamiento. Bueno, luego entonces este tipo de cuestiones es fundamental. Algo que no pongo ahí, pues los medicamentos también tratan de disminuir la cirugía, porque aunque hoy día se procura aplicar una cirugía que sea mínimamente invasiva, sin embargo siempre implica más riesgo que la propia farmacología. Yo, desde luego, antes de que me intervengan quirúrgicamente, prefiero, dice, ¿qué prefieres? ¿Pastilla o cuchillete? Esto es lo que se dice habitualmente en los medios nuestros, por lo menos, De modo que también el medicamento trata, mediante este aporte de valor incremental, trata de evitar la cirugía en lo posible. Y trata de disminuir la hospitalización. Señor mío, aquí estamos llegando al senso contrario, porque a un antagonismo, de manera que tratamos de disminuir la hospitalización y estamos introduciendo los medicamentos nuevos, los innovadores, en el hospital. Pero bueno, ¿pero de qué va esto? El hospital, que no me digan que hay medicamentos que maldita la falta que hace que se lo den en el hospital. Es decir, no requieren hospitalización. Luego entonces, a ver, ¿qué pasa? ¿De un margen farmacéutico? Óigame, no, que esto es más serio. Ahora seguiremos viéndolo. Y finalmente que tengan una distribución selectiva, por supuesto. Esto es vital. Fijaos, cuando se descubren los alfa-1, me viene ahora mismo a la cabeza la doxazosina, estupendamente, el Carduran Neo para bajar la presión, para controlar la presión arterial, la hipertensión, estupendo. Pero luego cuando se ve que efectivamente es útil para combatir la hiperplasia benigna de próstata, viene entonces la duda de ¿seguimos con el Carduran Neo y ampliamos la indicación o registramos otros?
hombre, vamos a buscar otros que tengan una distribución más selectiva. Y la idea de ese diseño, comunicando liposolubilidad, lo que perseguía era precisamente que se distribuyera por el tercio inferior del abdomen, es decir, buscando lipofilia, ni más ni menos. Bueno, lo pongo como ejemplo. O, sencillamente, fármacos que, vamos a ver, la fosfomicina, el monurol, si no se eliminase por vía renal, vamos, mucho haría para la cistitis y para infecciones de la ITU, las infecciones de tracto urinario, no serviría. Bueno, este tipo de cosas que parece que son banales, no lo son tanto, tienen una importancia basal, y esto es lo que pretende ahora Farmaindustria, diciendo que, hombre, que hay que mirar a estos medicamentos que no son calderillas, aunque el precio así lo indique, porque es que ya está bien, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ay, por favor, que es que muchas empresas farmacéuticas estarían soñando con retirar del arsenal terapéutico sus medicamentos porque no se gana ni 5 céntimos, más bien se pierde. De modo que, ¿dónde está el paciente que lo requiere? ¿Dónde está? Y dónde está precisamente una de las consecuencias, que es los desabastecimientos, como todos sabemos. La competencia interna entre las distintas empresas, si son multinacionales, hombre, prefieren vender en Alemania antes de vender en España, de modo que en España cubren con el cupo justo, pero si ha habido mayor almacenamiento o una distribución errática, pues resulta que hay desabastecimiento en favor del otro país que tiene un precio 10 veces superior al menos. O sea que esto está siendo un problema francamente importante. Y finalmente se buscan también nichos terapéuticos y, utilizando el léxico actual, también necesidades no cubiertas. Veréis cómo se repite esta frase siempre cuando se introduce un medicamento en el arsenal terapéutico. Para mayor valor incremental y que el precio sea repercutido favorablemente, se utiliza esta expresión de necesidades no cubiertas. Vamos a ver, también se habla de... comenta otra palabra, ha cambiado el paradigma. Bueno, sí, por ejemplo, los antihepatitis C cambió el paradigma del tratamiento. ¿Qué es un paradigma? No hace falta que lo diga, vamos, seguramente que lo definiréis mejor que yo. Es un modelo de ejemplo que sirve de norma. Bueno, pues en farmacología también esto existe. Pero es verdad que la innovación está haciendo que cambiemos muchos conceptos. Lo que debe prevalecer fundamentalmente es el valor de la vida humana. Vivimos más tiempo y con mejor calidad de vida, entre otras cosas, gracias al medicamento. Esto es una verdad irrefutable. Y que, claro, si hay quien nos quiere ver, decir, qué mala suerte, se ha obtenido un medicamento, hay que ver que cura el cáncer, qué caro nos va a salir a la administración. Oiga usted, fuera de ahí, porque usted no vale para estar, usted es un indigno. Pero es que indirectamente parece que existen taimadamente estas afirmaciones. Qué mala suerte lo que nos viene ahora, el gasto. Por favor, eso es lo más impresentable que se puede decir. Y como decía antes, bueno, pues las innovaciones disruptivas puede que rompan con lo anterior. Efectivamente, lo veremos. Pero lo que sí debe prevalecer es que la diana nuestra debe ser el paciente. Antes era el medicamento y hace algún tiempo está parecido, bueno, el medicamento, ¿para qué? Será dirigido a algún paciente. Y con esa timidez que hemos tenido siempre, lo digo así de claro, empezando por las universidades, mea culpa. No os podéis imaginar la lucha que supuso la introducción, hace muchos años, pero la introducción de la farmacología en el plan de estudios. Hay que ver, cuando ya se introduce en el año 78 la farmacodinamia, decían, no, eso tiene que ser farmacodinamia. El medical power se imponía. Y en lugar de ser rompedores, que teníamos que haber actuado de otra forma, bueno, pues se toleraba. Y esos planes de estudios han venido arrastrándose hasta nuestra, vamos a ver, no solamente nuestra entrada en la Unión Europea, que ya nos lo impuso, por directiva comunitaria. Si no nos lo llega a imponer, ahora todavía estaríamos en los tiempos de la farmacodinamia. Pero nos lo impuso y entonces entró en vigor en los planes que se elaboraron en el año 93 y que entraron en vigor en las facultades en el 96 y que hasta que no terminaron en el 97-98 muchos estudiantes no estudiaron una farmacología. Y no se trata solamente de contenidos, porque yo mismo cuando explicaba hace mucho tiempo la farmacodinamia, daba una farmacología con toda mi cara y decía todos los contenidos que me parecían oportunos. Sí, pero la vida me ha enseñado a que en el currículum tiene que ponerlo. Lo de cuando íbamos a Bruselas y decíamos, los farmacéuticos somos farmacólogos, decía, pues ahí no lo pone. Ahí no lo pone. Lo de ahí lo pone me lo aprendí, Dijo, pues ahí lo tiene que poner.
perdón por estas digresiones, pero que tomemos nota porque los farmacéuticos llevamos bastante retraso, bastante. Y por eso pensamos que no somos suficientemente reconocidos. Claro, las cosas, a ver, todavía muchos tienen el recuerdo de los años 80, 90, cuando las farmacias funcionaban muy bien económicamente hablando, me refiero, y dice, pones una farmacia, te vas a forrar. Y yo, ¿pero de qué me está usted hablando? Claro, ahora duele, ¿no? Pero aquellos pueblos trajeron estos lodos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, decíamos que el paciente tiene que ser el protagonista y ahí es donde tenemos que mirar sin timidez ninguna, sin timidez, no, tampoco con arrogancia, pero desde luego considerando que ese medicamento va a ir a un paciente que tiene una situación singular y que la debemos conocer y que espero que dentro de muy poco la historia terapéutica se imponga, la podamos conocer. Para esto son los medios informáticos, si no, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hay mucha refractariedad, última línea que pongo en la diapositiva, para aceptar cambios. ¿Y por qué? Pues por las influencias económicas a las que tanto me estoy refiriendo. A ver, ¿hay refractariedad en aceptarlo? Pues sí, porque ya se sabe que ese medicamento, al haber tenido muchas exigencias para que tenga seguridad, calidad y eficacia, pues el precio lógicamente va a ser alto, o el coste va a ser alto. Ahora mismo ya estamos en el coste medio de un medicamento auténticamente innovador en los 1.600 millones de dólares. 1.600 millones de dólares, que no me he equivocado. Es una barbaridad, claro. Y si fracasa, tiene que haber una industria potente detrás, un capital, pues como pasa con los seguros, que luego hay un consorcio de seguros que es el que se hace cargo de una catástrofe, por ejemplo. Vamos allá. Una visión retrospectiva rápida. Fármacos o grupos de fármacos disruptivos, que diríamos ahora disruptivos, es decir, auténticamente innovadores, la antibioterapia, está clarísimo. Y ahí viene la carrera para salvar vidas. Vamos a ver, en la posguerra hubo mucha tuberculosis, fundamentalmente no solo tuberculosis renal, sino pulmonar, que eso llevaba a la fosa a la mayoría de los pacientes. Y cuando se introdujeron las hidracidas, y más concretamente la isoniazida, fijaos aquí, claro, yo con mucho soy el mayor de toda esta sala, pero recuerdo cuando tenía pues 12 años o así, había un medicamento, la isoniazida, hidracida del ácido isonicotínico, que costaba, se llamaba Dipasic, y costaba 633 pesetas. Y decía, ¿eso quién lo va a pagar? Eso nadie lo paga. Bueno, pues se pagó y se curaron los tuberculosos, qué caramba. Es que, a ver cuánto vale una vida. En fin, ¿qué pasó en psiquiatría? Hoy ya no hablamos de hospitales psiquiátricos. Eso ya pasó a la historia. Y decimos, gracias a Dios, sí, efectivamente, pero gracias al medicamento también que Dios permitió que se introdujeran. Porque vamos, hay que ver, en fin, cómo se trataba antes con lobotomías, con camisas de fuerza, con otra serie de tratamientos tan drásticos como improductivos. De modo que la introducción de los antipsicóticos vino a revolucionar la terapia psiquiátrica. ¿Que cuesta el fármaco? Sí, pero costaban más los sanatorios psiquiátricos. De modo que vamos a valorar eso también, que es que parece que la administración no lo quiere tener en cuenta. Y como el que entra en política dice, pues si yo, después de mí el diluvio, es decir, yo voy a estar 4 años, de modo que legislo a muy corto plazo. Bueno, se le llevan uno los demonios. Por eso pongo el interrogante. ¿Era elevado el precio de estos medicamentos? Si lo comparamos con el coste de los hospitales psiquiátricos, no, de elevado nada. Eran baratísimos. Hoy día no se opera, como todos sabemos, una úlcera péptica. Claro, ¿por qué? Pues gracias primero anti-H2 y luego después a los IVP. El omeprazol fue revolucionario. Y recuerdo cuando costaba 5.000 y pico pesetas el omeprazol. Luego entonces, y para mí, a pesar de que ahora es calderilla, en 2 euros o una cosa así, quiero recordar, el de 40 de 28 comprimidos me parece que son, de 20 de 28 comprimidos me parece que son 2 euros, 2,12, una cosa, algo ridículo. En fin, 2,42. Gracias. Bueno, pues eso, es ridículo esto. Y hay que ver que ahora en digestivo, en ese plan, los cirujanos así, cruzados de brazos, bueno, pues qué bien, estupendo, valorémoslo y tengámoslo en cuenta, tengamos esa visión retrospectiva. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran introducido estos medicamentos? Sí que el coste, no a lo mejor en las oficinas de farmacia, pero sí en los hospitales, hubiera sido impresionante. Por otra parte, a ver, ¿qué ha pasado también con la insuficiencia cardíaca? Que de eso sí que se muere gente, y no de cáncer. De insuficiencia cardíaca se mueren más pacientes que de cáncer. Y eso hay que pensar en ello. Y esos pacientes además están... Un paciente se le diagnostica una insuficiencia cardíaca, se muere el 50% de esos pacientes al cabo de 5 años.
esto es muy serio, pero es que además requiere ingresos, requiere un tratamiento muy particular y, hombre, los nuevos fármacos que se han introducido y sobre todo el cambio de criterio. ¿Os acordáis que lo que decimos tantas veces, esa ecuación de presión arterial igual a gasto cardíaco multiplicado por las resistencias vasculares periféricas? Bueno, pues lo que se ha visto es que en lugar de incrementar el gasto, o sea, el gasto, sabéis que es una unidad de volumen, el volumen minuto, en lugar de presionar ahí al corazón, pues no, lo que se ha hecho ha sido disminuir las resistencias periféricas con IECA y con ARA2 y con los que han venido después, sacubitril o valsartán, y eso sí que ha sido revolucionario. Está salvando vidas y está evitando precisamente otras patologías concomitantes. O sea que ya lo creo que bueno, si me meto en cardiopatía isquémica no me voy a meter. Bueno, merece la pena el cambio de paradigma, por supuesto, y hay que valorarlo. ¿Qué pasó con la hepatitis C? Aquello fue dramático. Por supuesto que todo empezó primero, los interferones, bueno, sí, pero después vienen Boceprevir y Telaprevir. No sé si os acordáis alguno, porque esto ya es más reciente, del año 2010, cuando se introducen estos dos medicamentos para curar la hepatitis C, que era incurable, que era una enfermedad mortal, antes o después se morían, pero en breve plazo de tiempo, ya garantizaban una curación de un 50%. Esto era mucho, garantizar un 50%. Pues sabéis que no se vendió prácticamente ninguno. Digo vender por parte de la industria, que la industria vende. No se vendió ninguno prácticamente. ¿Por qué? Porque inmediatamente vino el sofosbuvir. Claro, es que ante un resultado tan espectacular como una curación de un 98% de cifras redondas, claro, ¿de qué estamos hablando? Yo no me voy al de 98%. Y claro, es que yo en esa época, entonces estaba actuando vivamente en el Consejo Asesor de Sanidad y que teníamos fuertes responsabilidades, me dolía tremendamente ver cómo nadie quería financiar estos productos. Yo decía, pero óigame, hágase, habilítese un presupuesto extraordinario o lo que sea, pero esto hay que financiarlo, hay que cubrirlo. Estos pacientes se mueren. Este que está aquí no va a llegar al trasplante. Esto es durísimo, ¿eh? Y además otra cuestión, háganse cálculos económicos correctos, porque, a ver, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran introducido estos medicamentos? Vamos a ir rápidamente, por partes. Yo sé que en el momento que se autorizó el sofosbuvir y luego el simeprevir, que ya compitieron entre ellos y hicieron que se bajase el precio. Por cierto, ¿sabéis por qué fue tan alto el precio del sofosbuvir, que fue el primero? ¿Por qué pedían tanto? Y dijo, pues si no me lo pagan, yo no lo doy. Y aquello a la administración le dolía, y a mí me dolía también, porque esto es el talón de Aquiles. ¿Por qué piden tanto? Pues sencillamente porque no era de Gilead, no era del propio laboratorio. Gilead lo compró, y lo compró muy caro. Y dice, hombre, ¿y qué culpa tenemos? No solo los españoles, ojo, que en España se funcionó bien, Francia fue detrás y Reino Unido después también, con posterioridad. Pero es que en todos los países decíamos, oye, este hombre tiene ahí su propiedad, pues hay que hacer algo, pero mira, mientras se negocia se están muriendo pacientes y venga, vamos a pagarlo y después ya veremos cómo se baja. Y efectivamente vino Olisio, o sea, el simeprevir, y ya empezaron a bajar los precios, pero de entrada fue eso, porque se había pagado muy caro, o sea, se había comprado muy caro al investigador que lo investigare. Bueno, pues el impacto que tiene sobre los presupuestos es inmediato y muy alto, claro, por eso había que habilitar un presupuesto extraordinario. Pero es que eso se enjuga rápidamente. ¿Y por qué se enjuga rápidamente? Pues primero, curación. Ahí eso sí que es incuestionable. No hay patologías concomitantes. Es que, a ver, ya no trato, me estoy ahorrando esos muchos medicamentos de concomitancias. Pues, ¿de qué estamos hablando? No hay tratamientos añadidos, se evitan tratamientos. ¿Cuánto cuesta un trasplante? Mucho más que todos los pacientes que, en fin, teníamos el cálculo hecho. Bueno, el cálculo hecho, fijaos que incluso se calculó que el coste para tratar a todos los pacientes de hepatitis C que había entonces en España costaba lo mismo que 50 kilómetros de AVE. Y todos mirábamos diciendo, pero en AVE a Galicia no lo toques, no lo toques. Pero bueno, en fin, esta parte de la broma, bueno, pues se estuvieron barajando todas esas cuestiones hasta que finalmente, bien, se financia y el impacto ya sé que va a ser muy alto. Pero ahora, ¿cuánto se está pagando para la hepatitis C? Prácticamente muy poco, muy poco. Luego, entonces, es verdad que ha habido una subida, pero ahora la facturación de Gilead ha bajado a 1/3,
claro, como era lógico y era esperado y ya lo sabíamos, bien, pero es que también el pago también se ha reducido y eso la administración no lo dice, y esto lo digo así tal como suena, no, por si acaso, no va a ser que venga otro y nos digan de lo que no se ha gastado para esto hay que meterlo aquí. En fin, es duro, es difícil. ¿Que se ha reducido tal y como indico la factura? Pues sí, pero no se reconoce. ¿Consecuencias cuáles son? Pues que hace falta transparencia, hace falta hacer estudios económicos reales, pero ya no voy a decir a muy largo plazo, sino a medio plazo, porque si no, la innovación no la veremos y lo que es peor, no seremos beneficiarios de ella, que eso sí que es tristísimo. Bien, vamos a ver, para ir entrando ya, no es que dé una lista ni muchísimo menos, pero sí para formar un criterio acerca de determinadas situaciones que se someten a debate. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está haciendo ahora el investigador? Me refiero de la industria farmacéutica. Pues todo el mundo se ha metido en cáncer. Todo el mundo, como decimos en el argot, todo el mundo hace cáncer. ¿Pero por qué hacen cáncer? Pues porque se descubrieron unos receptores y unos ligandos, como todos sabemos, los llamados checkpoint, los, avelumab, nivolumab, primero empezó, bueno, pues todos los que unos bloquean el receptor PD de proteína o otros bloquean el ligando que genera la célula tumoral. No es cuestión de entrar ahora en el mecanismo, pero sí que lo tengamos en cuenta, que por ahí van los tiros y entonces, ante los resultados espectaculares, pero no solamente en determinadas leucemias, sino en cánceres, en tumores sólidos, sobre todo cáncer de pulmón, que si echamos la vista atrás, hace 20 años había inhibidores de quinasas, pero prácticamente todo el mundo se moría y todo el mundo decía, el pulmón es un órgano muy vascularizado y claro, se contamina todo el organismo y entonces hay metástasis en todos sitios. Bueno, pues ahora no, ahora ya eso no vale, se ha cambiado totalmente el criterio gracias a la introducción de estos productos. Y luego también veremos las terapias avanzadas. Veamos, en cáncer los inhibidores de quinasa fueron los que se impusieron, pero ahora ya se trabaja de otra manera distinta. Decimos quinasas, pero ¿cuántas quinasas hay? ¿Y quién las expresa? ¿Qué órganos las expresan? Pues tenemos que hacer un mapa, Y aquí la biología molecular cobra un protagonismo singular. En ese mapa decimos pulmón. ¿Qué quinasas conocemos que pueden ser interferidas? Esta. Riñón, corazón, cáncer, cabeza, cuello, en las distintas localizaciones. Y entonces, a ver, eso se nos escapa. Nosotros no podemos, yo por lo menos no puedo estar al tanto de todas estas cosas. Para eso tiene que ser, hombre, que distintos profesionales colaboren para construir todo esto. Este cambio de paradigma, este cambio de criterio a la hora de buscar y seleccionar nuevos tratamientos. Es decir, ¿y para qué inhibimos quinasas? Hombre, pues para evitar reproducción celular y sobre todo para ser selectivos. Porque si esta quinasa solamente se expresa, pongo por ejemplo, en el lóbulo inferior izquierdo del pulmón, pues no interferiré, no machacaré otras células sanas. Bueno, todo esto, en fin, se ha ido superando gracias a la inmunoncología tal y como tengo recogido en la diapositiva. ¿En qué consiste la inmunología? Y sigo diciendo, los inhibidores de checkpoint que se han dado en llamar así, que me parece una terminología para que nos entendamos bastante ocurrente, los PD1 y PDL1. Bueno, pues esos tumores hasta ahora eran inabordables y fijaos que hay respuestas en el tratamiento, ya se está casi por 6 años, 6 años de supervivencia, además libres de síntomas y libres de todo, es decir, pacientes que están haciendo la vida normal. Y entonces decimos, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser el tratamiento? No lo sabemos, pero de momento, mientras está ahí, mientras uno vive con calidad, pues bienvenido sea. Hace un momento oía una expresión de un colega que decía, mira, jugando las cartas, mientras estás barajando no pierdes, de modo que pues eso es lo que tenemos y esto es lo que nos ofrece el arsenal terapéutico, pues bienvenido sea. Mirad, y la inhibición también de otros mediadores celulares, como empezamos por el TNF-alfa y seguimos por otras interleuquinas que inmediatamente veremos, pues también tenemos que hacer un mapa, es gigantesco ya, y entonces se dice, a ver,
cuántas interleuquinas se expresan en esta enfermedad, en esta patología, y dónde. Ahí es donde tiene que centrarse el investigador auxiliado por el biólogo molecular, porque el biólogo molecular, claro, no puede saber también de patología. En consecuencia, la conjunción de un biólogo molecular, un médico y sobre todo el farmacéutico, que es el que diseña y el que sabe de todo, tanto de una cosa como de otra, y los aglutina, ahí está la verdad, ahí está el triunfo en el diseño de un medicamento. Acordaos que los anti-TNF-alfa se descubrieron sencillamente porque se hizo un barrido, cuando ya se podía, ya se sabía más de proteómica, se hizo un barrido entre dos muestras, por ejemplo, en enfermedad de Crohn, pacientes que sufrían Crohn. Se decía, venga, muestra patológica de plasma, y frente a la muestra sana de otra persona, no paciente porque no estaba sano. Bien. Y entonces se hace el barrido proteico y se ve que en las muestras patológicas se había sobreexpresado mucho TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa. Y se dijo, bueno, esto nos está sugiriendo que aquí hay que hacer algo. ¿Por qué se sobreexpresa? No lo sabemos. Y el resultado de la experiencia fue lo siguiente. No se sabe, pero ahora podemos fabricar anticuerpos monoclonales. Muy bien, fabrico un anti-TNF-alfa, lo administro, ¿y qué pasa? Oh, pues bingo, porque dio un resultado fantástico. ¿Por qué? No lo sabemos. Porque el TNF-alfa es un mediador de reacciones inflamatorias, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿por qué esas patologías tan aparentemente distantes, como es el Crohn, como es la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, la psoriasis, tan aparentemente distantes, sin embargo, utilizan las mismas vías de señalización? Todo eso es lo que tenemos en los mapas hoy día, ¿eh? Y eso no es que no lo tengamos que estudiar, sería imposible. Yo lo que quiero transmitir aquí, por si alguno, que seguramente estaréis mucho más enterados que yo de esto, claro, pero bueno, por si alguno no lo está, pues por lo menos que sepa que esto existe y así se trabaja hoy día. Sigamos. Vamos a ver. En cuanto a terapias avanzadas, sabemos que están definidas por las organizaciones mundiales, la OMS, y luego ya, por supuesto, quienes lo trabajan son la EMA y la FDA americana. Vale, pues se define terapia celular, terapia génica e ingeniería de tejidos. Parece que está bien delimitado, ¿verdad? Pues no, porque si vemos todos los días en las noticias de prensa, confunden terapia celular con terapia génica. Y yo tuve un follón con una hematóloga. Digo follón en sentido peyorativo porque me sentó muy mal. Estábamos en una mesa redonda y estaba hablando de las CAR-T y dice, pero si eso lo hacemos nosotros hace 30 años en nuestro servicio de hematología. Digo, mira, hace 30 años lo más que determinaba era fórmula, recuento, velocidad de sedimentación. De modo que no fastidiemos y no te quieras arrogar tantas potestades. Que tú parece que eres una hematóloga de pega cuando estás diciendo que esto hace 30 años. Esto es revolucionario y esto es terapia génica. Bueno, ¿qué más me da? ¿Qué más? No. Bueno, pues eso, que seamos un poquito serios y que distingamos. Terapia celular, muy bien, se manejarán células, pero terapia génica es cuando modificamos los genes. Y modificamos los genes por una inspiración debido a este mapeo y estas cosas que estamos hablando. Para saber qué expresan en membrana las células tumorales, los distintos tipos de tumor, que expresan unos mediadores, unos anticuerpos que neutralizan absolutamente a los linfocitos y que entonces crean resistencias inmediatamente. Bueno, pues esos receptores que están emparentados, ya sabemos que se llaman los CDs de distinto tipo. Bueno, pues también se fabrican interleuquinas, por supuesto, y también anti-interleuquinas, anticuerpos monoclonales, antideterminadas interleuquinas como mediadores celulares. Es muy complejo esto, pero vamos a tratar de irlo delimitando rápidamente. Vamos a ver. Decía que se ha introducido recientemente terapia génica en tratamientos de leucemia linfocítica aguda y leucemia de células difusas grandes de tipo B. ¿Y por qué? Pues porque se trabaja en sangre, es muy cómodo y muy instructivo y muy productivo trabajar en tumores sanguíneos. A ver, ¿por qué? En la sangre, y por eso es la biopsia líquida, como todos sabemos, en la sangre están todas las señales, porque las células sanguíneas se reparten por todo el cuerpo y crean sus anticuerpos, reaccionan ante cualquier estímulo que tengan y cualquier anomalía que haya. Y si investigamos y estudiamos bien todo este tipo de señales, podremos ordenarlo y llegar a construir algo.
Bueno, de momento, con este tipo de leucemias, entre otras cosas, podemos extraer los linfocitos, determinadas poblaciones de linfocitos, manipularlas y después, una vez manipuladas para que luchen contra un tumor, introducirlas. Ahí sí que tenemos una medicina selectiva, una medicina específica, una medicina que no daña al resto de las células. Esa es la base de los CAR-T, como veremos enseguida. Bueno, se introduce terapia génica, ¿por qué? Pues porque en esos linfocitos se les introduce, o sea, se transfectan con un vector vírico, que puede ser un lentivirus o un retrovirus, para que expresen un determinado receptor quimérico antigénico. De ahí la denominación, el acrónimo en inglés de CAR-T, porque son células T. Todo el mundo dice T, no es cosa mía, no es una cursilería, sino que todo el mundo ha aceptado que se pronuncia así, la comunidad científica, pues ya está, pues yo sigo la corriente. Pero el debate de si son caras, si no son caras, y esto pongo en la diapositiva para que no se me olvide que debía estar en otro lado. ¿Por qué? Pues porque estas células modificadas, estos linfocitos CAR-T, que hacen que se luche contra esos dos tipos de leucemias, lo fabrican determinados laboratorios y sus productos han sido autorizados por la EMA y la FDA, bueno, por las principales autoridades regulatorias. Y si lo han sido es porque han reunido los altísimos requisitos que tienen estas entidades. Pero héteme aquí que los hematólogos, los farmacéuticos de hospital y alguno más, los otros son aficionados, no los digo porque para no ser peyorativo, han dicho que lo pueden fabricar. Claro, pues sí, me parece muy bien. Y entonces, que en lugar de costar cada dosis, porque estos tratamientos son monodosis, dosis única y curativa, vale, que en vez de costar 300.000 euros, los ponen a 80.000. Hombre, una bajada sustancial, bienvenido sea. Yo, de verdad, que todo lo que sea bajada de precio, creo que estupendo, ¿eh? Nadie creo que haya que se oponga. Pero entonces vienen los farmacéuticos de hospital y dicen que lo ponen por 75.000. Bueno, pues muy bien, pero a ver qué garantías tenemos. Pero amigo, vienen los chinos, que vinieron con retraso, y como los chinos copian todo y producen todo y tal, dicen, y yo lo pongo a 110.000. Claro, miramos todos, y decimos, pero bueno, que vais a poner, farmacéuticos de hospital y hematólogos, pero vais a poner un precio todavía por debajo de los chinos. Esto es lo nunca visto. ¿Pero qué está pasando aquí? Bueno, hay una batalla comercial tremenda. Y ayer mismo salió un artículo diciendo, de la directora de la Agencia del Medicamento y el subdirector general, diciendo que estos productos que se generan en los hospitales, que deben reunir cuando menos idénticos requisitos que los comerciales. Y ahí he pronunciado una palabra en la cual les han ganado la partida, porque en el fondo hay una batalla comercial. ¿Y cómo se llaman a los que se producen en los hospitales frente a los que produce la industria, que los han dado en llamar comerciales, en plan peyorativo? Estos los llaman los académicos. Ha sido un acierto, llamarlo así. Ha sido un acierto porque parece que son los dignos y encima baratos. De verdad que no os podéis imaginar lo que se ha desatado con esto. Y esto sí que es innovación. Pero, ¿lo vamos a ver en las farmacias? No. Pero es que tampoco se va a ver en los hospitales, por mucho que se nos llene la boca. Ya veremos ahora cómo se hace esto, qué son las pautas que se siguen y lo que nos viene. Por eso digo que el debate debía estar en este lado de decir, pero bueno, todos reúnen los requisitos. Para mí, que los académicos los reúnan, si los reúnen, encantado de la vida. Claro, pero hay muertes de por medio. Y esto ya es mucho más triste. Están pasando bastantes cosas que se ocultan. Y la seguridad es lo que debe prevalecer, sobre todo en este tipo de terapia. Sigamos. Unas máximas que he puesto aquí. La vida no tiene precio, tal y como estaba diciendo al principio. Y si no se tiene vida, no podemos disfrutar de nada. Y la sostenibilidad del sistema es solamente una cuestión presupuestaria. A ver, ¿qué pasa con esas partidas presupuestarias? ¿Están bien repartidas? Porque yo sí que he sido testigo de ver cómo se utilizan con otros fines. Que a veces lo que iba a ir para sanidad, hombre, mira, pero es que esto es inminente y entonces tenemos que tomar de aquí. A ver, ¿de qué estamos hablando?
Y a ver dónde ha ido la bajada tan enorme que ha supuesto, que antes era un 25% del gasto de medicamentos, el de oficina de farmacia, y ahora ha bajado a un 16,8%. ¿Dónde ha ido esa diferencia? Que nos la expliquen, que nos la expliquen. Aquí sí que tiene que haber transparencia. Y claro, yo sospecho que esto ha ido precisamente a los medicamentos innovadores que han ido al hospital. Pero nadie nos habla de la contabilidad transparente del hospital, nadie. Y yo lo único que... Y me duele muchísimo ver, que los farmacéuticos de hospital son compañeros y muy dignos, están muy bien formados, han hecho una excelente labor, pero ahora mismo tienen algunos talones de Aquiles. Como los tendremos todos, pero es el momento de señalar algunas cuestiones. Estoy como algunos anti-TNF-alfa, que hay que retirarlos en el hospital y que luego el paciente se administra en casa porque es administración subcutánea y no pasa nada, porque además estos productos son inocuos a tope. Esto ha sido otra sorpresa que nos ha deparado el destino. Pensábamos que los monoclonales iban a producir unas reacciones tremendas y nada, de efectos adversos ni pum, nada. Bueno, pues eso es ver cómo estos pacientes tienen que pedir hora para ir al hospital. Bueno, ya se la dan. Algunos tienen que desplazarse desde muy lejos y con un alto coste. Pero no solo eso, sino que cuando llegan al hospital les hacen esperar. Y pensemos que están sometidos a una exposición en un ambiente hostil. Pensemos en un inmunocomprometido, en un paciente trasplantado que tiene que estar esperando a que se lo den. Y cuando ya por fin se lo dan, llega y se lo da una persona en una ventanilla. Y lo único que hace es pasar el código de barras, se hace ¡bum!, se coloca una bolsa aquí al final y catacross, va saliendo el producto y dice, no, ahí lo tiene usted, marche así. Oiga, pero bueno, nada, ya pida ahora para el siguiente. Vamos a ver dónde está la atención farmacéutica, a ver de qué estamos hablando, porque yo estoy muy harto también que se critique a la oficina de farmacia en relación con la atención farmacéutica y el esfuerzo que hacen muchos farmacéuticos en atender, a lo mejor hasta para dar un paracetamol 15 minutos, y otros que, sin ser farmacéuticos ni nada, están entregando, porque eso no es una dispensación, medicamentos para que luego el individuo se lo ponga en su casa. ¿Eso tiene que estar en hospital? No. Esto tiene que ser revisado ya. Y después el margen o lo que sea, ya se negociará, ya se verá. Pero de momento no tienen por qué. En fin, es algo duro y que veremos en la jornada del día 23. Hay que hacer, como decía antes, estudios económicos reales, y como mínimo a medio plazo. Y desde luego trabajando con absoluta seguridad, igual que digo en la diapositiva, igual que se hace con la carrera espacial. Vamos a ver, ¿hacia dónde vamos? Por esto de la innovación. Voy a ir algo más rápido. Los grupos más numerosos son cáncer y enfermedades neurodegenerativas, en lo que ha salido más productos. Ya no sé si efectivamente desde el 1 de enero del 2019, pero vamos, más o menos sí puedo decirlo. Y según su naturaleza, la mayoría en estos casos, en estos grupos, son anticuerpos monoclonales e inhibidores de quinasas. Y después, de modo incipiente, se está trabajando en terapias avanzadas. Ojo, una matización. Terapia celular. Tenemos el llamado NC1, que es esa terapia que hasta hace poco era la más cara, que era, para los pacientes, para los lesionados medulares, para la regeneración de la médula espinal. Esto se ha obtenido en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid y muy meritorio. Esto ha sido francamente interesante, con células halogénicas y que la médula está respondiendo y que a algunos pacientes se les está haciendo andar y que con recuperación, rehabilitación, pues hombre, genera muchas esperanzas. No voy a decir para todo el mundo, depende del nivel de la metámera afectada, claro, depende de muchas cosas, pero es un avance. Son las que se llaman NC1, pero vi una noticia el otro día que decían CAR-T, la primera CAR-T que se obtiene en España, las NC1 en Puerta de Hierro. Pero hombre, no, que eso no es una CAR-T, las CAR-T son terapia génica, porque se introduce un gen, aunque sea una célula, en una célula se introduce un gen. Es verdad que se manejan células, pero es terapia génica porque se introduce, repito, por enésima vez, un gen. Bien, y también el Darvastrocel, que este es el Alofisel, que también lo habréis oído, es también con células halogénicas bien preparadas para combatir patologías como el Crohn y sobre todo, en general, enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo fistulizada y con fístulas refractarias. Este es un problema muy grave, porque
dice, bueno, pues que esté padeciéndolo ahí. No, cuidado, que es que con una infección de estas el paciente se puede morir. De modo que estamos hablando de algo serio. Y luego, terapia génica, en la última línea, tenemos las CAR-T, por supuesto. Ahora sí que me refiero a las CAR-T como terapia génica, aunque se manejen células. Vamos a ver, vamos a irnos introduciendo primero en las CAR-T. Tenemos tisagenlecleucel y acicaftagenciloleucel. Me ha salido, No, esto es complicado decirlo. Vamos a ver, el primero fue el Kymriah, el de Novartis, y tiene dos indicaciones, leucemia linfocítica aguda, que hay curaciones espectaculares a todos los pacientes con los que se ha tratado, salvo que hayan fallecido en unos días críticos que ahora diré, pero vamos, se han curado todos. ¿Qué decimos curar? Pues que están libres de síntomas y libres de todo, aparentemente libres de la patología, y llevan tratados algunos. Emily Whitehead lleva tratadas 8 años ya, estamos en el 2020, 8 años. Cuando hablo de las CAR-T empiezo siempre con una diapositiva, lo que pasa es que ya está muy usada, muy vista, y en fin, de una que era entonces niña, que tenía 12 años y tenía una leucemia linfocítica aguda, que fue tratada con las primeras CAR-T. Esto era en Pensilvania, en un laboratorio de Pensilvania. Se manipularon las células, se extrajeron linfocitos de esta niña, se manipularon, se les introdujo el gen, se les vuelve a inocular, a administrar a la niña, y aquí paz y después gloria. Bueno, parece que todo es bueno y abundante. No, porque tienen que pasar una serie de días, que son 20 y tantos días, donde en este laboratorio de Pensilvania tienen que manipular esas células. Y es delicado, porque durante esos días tiene que estar hospitalizado y supervigilado, porque se produce artificialmente, se le produce una depleción de linfocitos, y está al albur de cualquier infección o de cualquier otro problema añadido. Y eso es importante. Esos días nadie los cuenta, pero existen y son críticos. Por eso ahora, como decía, los académicos, los que llaman académicos, hechos en hospital, pues están diciendo que, atención, que claro, ya no pueden asumir esa responsabilidad. En fin, es un momento también de estudio de todo esto. Y también, como decía, en linfoma difuso de células B grandes. Son dos indicaciones que hacen que esté por delante el tisagenlecleucel, por delante del Yescarta, acicaftagen, que este es de Gilead. Y tiene solamente la segunda indicación, el linfoma difuso de células B grandes. Conseguirá la otra, porque ese laboratorio trabaja muy bien y ya está a punto de que le sea autorizada también la segunda indicación. Y ahora el reto es que, ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo pensamos que hay curación? ¿Qué va a pasar para otras indicaciones? ¿Por qué no explorar tumores sólidos? Hombre, para tumores sólidos es que a ver cómo llegan las células manipuladas. Este es el problema de llegada de unas células que manipulamos, que metemos el gen clave para que luche contra la célula tumoral, pero ¿cómo lo hacemos llegar específicamente? Se está trabajando en ello, y hay resultados esperanzadores, pero de momento, en fin, es prematuro. Bueno, y seguimos con otros anticuerpos monoclonales que son en leucemia linfocítica, el primero, y leucemia mieloide, el segundo. Me refiero al inotuzumab ozogamicina y al gentuzumab ozogamicina también. Son de Pfizer estos dos. Y la ozogamicina es un tóxico bacteriano. De tal manera que con ese mapeo que se hace, se fabrica un anticuerpo monoclonal frente a células que sean, dependiendo de donde sea el tumor, y dependiendo de lo que expresen esas células. De modo que ya casi tenemos la terapia a la carta. Tenemos una expresión de una citoquina y decimos, muy bien, anticuerpo monoclonal frente a esa citoquina. Pero no solo eso, es que como voy a tratar tejidos, le incorporo un tóxico, de tal manera que el anticuerpo monoclonal hace de vector para que llegue, esta vez sí, para que llegue al órgano. Y en el momento que llegue al órgano, ¡pof!, le vierte el veneno. Es lo que se llama siempre el beso de la muerte. Claro, también hay especificidad, no tanto como con las CAR-T, pero desde luego sí la hay. Y, hombre, pues supone unos avances muy importantes. En el caso de la midostaurina,
ahí el Reidap, Novartis, lo que ha hecho, que su fabricante, ha sido coger y decir, bueno, pues yo voy a administrar un abanico de antiinterleuquinas, de un montón, y a ver qué pasa. Pero bueno, así al azar, no. Por ejemplo, tumores de mama, que se sabe que expresan esto. Dice, es que es multifactorial este tumor. Entonces, muy bien, pues administro todas estas. En definitiva, que hay una prefabricación. O sea, que es complejo y nos cambia, nos rompe todos los esquemas que teníamos hasta entonces. Bueno, otros inhib y otros monoclonales. En psoriasis, estos dos. El guselkumab y el tiltrakizumab, el primero, no me acuerdo de quién es, creo que es de Biogen, y el segundo seguro que es de Almiral. Bueno, pues estos productos, estos dos anticuerpos monoclonales, son antiinterleuquina 23. ¿Por qué son 23? Pues por múltiples observaciones. Se ha comprobado que efectivamente la mayoría de las variedades de psoriasis que se conocen sobreexpresan la interleuquina 23, pues fabrican un anticuerpo monoclonal frente a esa interleuquina. Hay remisión, hay blanqueamiento. Blanqueamiento, ya sabéis que no es que se ponga blanco el codo o lo que sea, sino todo lo contrario, que remite la patología. Bueno, pues estos dos productos van muy bien, pero la pregunta es, ¿y hasta cuándo? Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la administración? Claro, ¿hasta cuándo hay que administrarlo? Lo que sí que está claro por el momento es que pacientes que llevan tratados 4 años, no con estos, sino con otros anticuerpos monoclonales, anti-TNF-alfa, concretamente. Cuando cesa la administración, vuelve a surgir otra vez el brote. Bueno, por tanto, hay mucho por hacer. Más cosas. Dentro de los innovadores del 2019, pues tenemos en esclerosis múltiple otra oferta, ocrelizumab, bueno, pues para otras interleuquinas que se expresan en el tejido en cuestión, sistema nervioso central. Antes se ha dicho, antisida. Teníamos la terapia PrEP, la terapia preexposición, que estaba registrada como Truvada, sabemos que era entricitabina y tenofovir. Bueno, pues ahora se le ha añadido el Vistegravir, bien, la triple terapia llamada Vistarvi, y que es el último grito, diríamoslo así, para combatir el SIDA. Bien, ahí lo tenemos. En Alzheimer, ¿qué hay? Pues en Alzheimer hay sorpresas. Hay uno que pensaban que esto iba a salir ya para el 2020, bueno, a finales del 19, y no, ha habido problemas. Se han trabajado tanto el IGI, que es el segundo, el solanezumab es del IGI, y el aducanumab de Biogen. Bueno, pues tanto uno como otro han ido dirigidos a la misma diana, el péptido amiloide, en Alzheimer. Han trabajado en distinto laboratorio, pero siguiendo los mismos cánones. Y uno se ha conseguido respuesta, ha habido, en fin, un punto de inflexión, pero finalmente se ha aceptado, que es el aducanumab, el primero, mientras que el segundo ha fracasado. Pero bueno, ¿pero qué es esto? Si se han seguido idénticas pautas, incluso las propias empresas han hablado. Pues no lo sabemos. Bueno, al final, ¿sabéis la conclusión a la que se ha llegado? Es curioso. Había una diferencia de 46 aminoácidos, que eso no es nada, en unas moléculas tan enormes, unos péptidos tan gigantescos de miles de aminoácidos, no es nada. Y sin embargo, una pequeña variación ha hecho fracasar una molécula. ¿Y por qué esa pequeña variación? Pues hombre, cuando tenemos un anticuerpo que va a ir a una membrana celular, pues la membrana es de una célula, de un ser vivo que se está moviendo. Y el anticuerpo a lo mejor penetra en la membrana bilipídica, se sumerge algo, ¡pam!, y por fuerza físico-química se une al punto correspondiente. ¿Y por dónde se ha unido? Dice, uy, qué mala suerte, no ha sido exactamente en el 12, ha sido en el 15. Bueno, lo más seguro es que no pase nada. Pues mira si pasa. ¿Entendéis el concepto? Lo hablo con mucha imprecisión porque yo aquí no tengo muestras y esto además es secreto de estado de cada una de las compañías, claro. Pero lo que tenemos que hacer los demás, los que estamos fuera, es meternos en lo intrincado de este territorio, averiguar lo que podemos para poderlo trasladar y que por lo menos tengamos criterio. Bueno, ya veis, dentro de la misma vía de investigación, como unos tienen éxito y otros fracasan. Y ese es el temor que se tiene con algunos biosimilares. Ahora, para decir los biosimilares, dicho sea de paso, bienvenidos sean, bienvenidos. Pero, si en tanto en cuanto estén aprobados por las autoridades regulatorias, me refiero a la agencia europea, que es quien los aprueba,
no en España, sino ni en Francia, ni nada, tiene que ser centralizado, la agencia europea. O bien la FDA, eso va a misa. Reúnen eficacia, calidad, seguridad. De modo que ahí, amén. Ahora, en el momento que se están investigando, ojo, bueno, si os contase, mirad, perdón un segundo nada más, estuve en un congreso que me gustó hace 2 años ya. Me gustó muchísimo una ponencia sobre biosimilares. Era una persona que trabajaba en Pfizer, lo voy a decir, ya que ha pasado tiempo, se puede decir. Decía, mirad, tenemos esta molécula nuestra, original, y este biosimilar, que los tenemos en el laboratorio que hemos comprado, porque como sabéis, todos los innovadores han comprado laboratorios que fabricaban biosimilares para hacer los suyos, para tener también esa parte de la tarta, claro. Y nos presentó las 2 moléculas, no os podéis imaginar, había diferencias, pero muy claras, sobre todo en glicosilación. Era impresionante. Y decía, pero bueno, estos son distintos y cómo pueden ser biosimilares. Y dice, eso digo yo. Dice, porque la eficacia clínica es idéntica y sin efectos adversos. Pues hay que rendirse a la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Que todavía sabemos muy poco. esa es la verdad. Así que, bueno, y en migrañas, ¿qué os parece lo que se está introduciendo? Con el péptido análogo a calcitonina, estos 2 anticuerpos monoclonales, a ver, ahí sobra una N, es erenumab, el segundo es erenumab, no enrenumab, erenumab. Bueno, pues ahí tenemos ya 2 productos registrados. El primero es de Lilly, el segundo de Novartis, y están dando buen resultado en prevención de migrañas. Pero todos sabemos que los migrañosos perciben lo que se llaman pródromos, es decir, los síntomas previos, para saber que van a tener una crisis. Y entonces es el momento de administrarse. Lo tendrán que tener en casa y no en el hospital. Otros ya diríamos más de andar por casa. A ver, en Emesis, que aquí yo me resisto a decir que esto es Emesis, esto son antinauseosos. Sabemos que el Rolapitán, todos los que acaban en pitán, como sabéis, son antinauseosos. Y este es una aportación nueva. Y a mí se me ocurrió decir una cosa, digo, hay que ver, para una cosa que se me ocurre, la digo y me la copian. Pero como no se me ha vuelto a ocurrir, pues no me ha vuelto a copiar nada. Pero vamos, yo dije, a ver, en pacientes que están recibiendo quimioterapia, sobre todo quimioterapia dura, que todavía algunos la reciben, hay que decir que tienen más temor a los síntomas de la quimioterapia que a la propia enfermedad, y que la náusea, o sea, el vómito alivia, pero la náusea incapacita. No me digáis que no es verdad, es que es así, el estado nauseoso es terrible, mientras que dices, mira, tengo un vómito, ahora, pero qué a gusto me he quedado. Vale, pues eso, y precisamente estos, los pitán, como el Emen, vamos, sin ir más lejos, y la Prepitán, este ya es de hace más años, este tiene ya por lo menos 6 años, etcétera, por ahí, la Prepitán, el Emen. Bueno, pues esto parece ser que es más eficaz todavía que el Emen. En diabetes mellitus decimos, bueno, sí, todas las gliflocinas, muy bien, que inhiben la absorción de glucosa por el SGLT2, vamos, por la enzima correspondiente en los túbulos contorneados, sobre todo el distal, evitan la absorción de glucosa al bloquear el enzima transportador, como sabéis. Bueno, hasta ahí nada nuevo, pero a mí me gustaría saber cómo se podían evitar los efectos adversos de estos fármacos, que nadie los dice. Porque al eliminar tanta glucosa por no reabsorberse, resulta que infecciones bacterianas, infecciones fúngicas, pues no se hacen esperar. Y este es un problema muy serio de estos pacientes que están tratados con estos productos y que va muy bien porque se evita que se reabsorba glucosa, pero ahí estamos. En asma eosinofílico tenemos el benralizumab, Fasenra. Bueno, pues son antieosinófilos y por tanto, pues nada, así se ha diseñado y así se comportan. Y vamos a hablar de un caso, que es este último, y que va a ser el tema estrella del Congreso de la FIP, que se va a celebrar en Sevilla. El Congreso Mundial de Farmacia, como sabéis, se hace coincidir con el Congreso Nacional Farmacéutico, va a ser allí en Sevilla, y es un acontecimiento internacional, pero sobre todo para España. Esto es, pues, lo nunca visto, y sobre todo en un sitio donde parece, según dice, que el buen tiempo está garantizado, al menos en septiembre, que es cuando se va a realizar. Bueno, y el tema estrella son los cannabinoides. Bueno, pero a ver, ¿cannabinoides en uso recreativo o en uso medicinal? Hombre, pues parece que es lógico hablar de uso medicinal. Y ahí tenemos un fármaco que todavía
no se ha registrado, no se ha autorizado. No se ha autorizado, a ver, sí se ha autorizado científicamente hablando, pero todavía no se ha llegado a un acuerdo en precio. Está registrado como Epidiolex y por un laboratorio americano. Aquí en España es cannabidiol, no tiene efectos, diríamos, recreativos, bueno, ese conjunto de efectos que conocemos, pero sí efectos para combatir las dos enfermedades más devastadoras que hay para niños ahora mismo, aparte de los que inducen la muerte, que son la enfermedad de Dravet y la enfermedad de Lennox-Gastaut. Ambos son dos tipos de epilepsia que constituyen pues un estado de estatus epilépticos, es decir, que son crisis subintrantes. No termina una cuando empieza la otra, y el niño tiene unas demandas de oxígeno cerebral que no es capaz de satisfacerlo, y entonces hay necrosis, hay alteraciones de sustrato celular que son irreversibles, con las consecuencias, como decía, pero devastadoras, porque no se puede de otra manera. Y estos niños hay que atenderlos, y el cannabidiol se ha demostrado que es ahora mismo lo mejor que se puede aportar, porque hasta ahora se estaban administrando antiepilépticos. El felbamato fue uno de los que se administraba, pero este era solamente para Lennox, y luego además producía una trombocitopenia muy acusada, había posibilidad también de infecciones, etcétera. En fin, esto parece que es una buena aportación, y por tanto el cannabis tiene todavía mucho que decir. Por supuesto que se va a hablar también de los receptores cannabinoides y de otras muchas cosas, pero bueno, lo han considerado que debe ser un tema estrella, pues ahí está. Y de realidad diaria, pues qué vamos a decir. Ya voy a ir terminando, si os parece, que ya nos estamos pasando de la hora y no quiero abusar del tiempo. Pues sí, tenemos el Entresto Neparvis. Esto hay que ver el medicamento. Ya sé que este es del año anterior, pero de finales del 2018, pero hay que ver en insuficiencia cardíaca lo que ha dado. Es que ha salvado vidas. Lo llamamos el medicamento del 20%. ¿Y sabéis por qué? Porque se utilizó de comparador al enalaprilo. Y, bueno, parece que era ético el diseño de este protocolo de estudio clínico. Y cuando se fue viendo mortalidad, curvas de mortalidad, había en un momento determinado un 20% de diferencia de mortalidad. Y esto ya no era ético. No era ético, y se tuvieron que cortar todos los estudios, porque todo obraba en favor del Entresto, del sacubitril valsartán, que sabemos que es el LCZ, lo seguimos llamando LCZ también porque era la clave de Novartis cuando lo estaba investigando. Bueno, y como decía, si es insuficiencia cardíaca, de eso se muere mucha gente, y en consecuencia es una aportación magnífica. Ya sabemos que hay muchos impedimentos para que se prescriba, y aunque este está en oficina de farmacia, sin embargo no se prescribe, no hay manera. Y todo porque pues por el precio. Sabemos que hay otros que están en primera línea, y este otro pues están dando buen resultado, tanto los IECA como los ARA2, y por tanto y asociados a diuréticos, por supuesto. Por cierto, un recordatorio, que esto lo sabemos todos, pero solamente a modo de recuerdo. ¿Por qué se asocia, por ejemplo, enalaprilo con una tiacida? Que la dihidroclorotiacida es el medicamento más prescrito mundialmente hablando, pero siempre en asociación, claro. Es el número 1, porque claro, parece que está en todo. Pues mirad, acordaos, si los prilos, enalaprilo y ramiprilo, quinaprilo, perindoprilo, todo, bueno, lo que hacen, una de las cosas, es retener potasio, y a veces produce una hipercalemia con alteraciones del ritmo cardíaco. Entonces se administra conjuntamente con la tiacida, que elimina potasio y compensa una cosa con otra. Y si a mayor abundamiento tenemos un efecto sinérgico contra la hipertensión arterial, pues mejor que mejor. Esa es la razón, pero sobre todo la primera, que no se nos olvide lo del tema del potasio. En cuanto a respiratorio, fijaros, también se están abriendo fábricas de respiratorio, de productos, sobre todo para dispositivos. Recientemente Novartis ha abierto una, y ha habido un trasiego. Almiral, después de obtener el aclidinio, lo ha tenido que vender su planta de respiratorio, Almiral, que se la ha comprado AstraZeneca. Y esto sí que es, a mí me dolió, porque es vender el coche para comprar gasolina. No, se gastaron todo el dinero en la investigación del aclidinio y no tenían ya para seguir adelante, lo tuvieron que vender, no tuvieron más remedio. Bueno, AstraZeneca lo ha comprado, ¿y qué es lo que han hecho? Pues, que se elaboren guías terapéuticas, las europeas,
creo que son magníficas ahora. Guías terapéuticas donde se asocian los llamados LABA con los LAMA y a veces con los corticoides inhalados. Los LABA ya sabemos que son agonistas beta 2 de larga duración y los LAMA son antagonistas muscarínicos, son anti-M3, como sabemos. Antes no se querían asociar, ahora sí, las guías terapéuticas así lo indican y a veces incluso asociados a corticoides. Decía a veces, las últimas guías aconsejaron la triple terapia y en España se han opuesto, yo creo que con razón, pero en fin, es una desobediencia. Aquí no hay disciplina de partido y entonces han dicho en España que ojito, que no hay por qué administrar corticoterapia a todos los pacientes. Y, hombre, que se saltan la guía, ¿vale? Que han hecho las propias españolas y entonces tenemos LABA-LAMA y si se quiere, pues alguno que también lo asocia. Sabemos, ahora mismo no se me ocurre ninguno que tenga las tres en el mismo dispositivo, pero bueno, lo hay. ¿Y qué decir de los anti-PCSK9? Es que esto están progresando y están saliendo más monoclonales que permiten bajar unas cifras de colesterol a pues algo insospechado. ¿Sabéis en cuánto estamos ya con el colesterol en un estudio clínico que va a salir publicado dentro de poco? Porque esto, cuando Valentín Fuster dijo que si conseguimos bajar las LDL, ojo, en prevención secundaria me refiero, cuando se conseguía bajar a 70 miligramos de decilitro, que la placa aterogénica regresaría. Y decíamos, esto son cosas de Valentín, que ya así es más mayor que yo, hombre, si es que esto... No, pues tenía toda la razón del mundo. Y efectivamente regresa. Pero ¿cómo se consigue bajar de 70 miligramos de decilitro? En algunos pacientes sí, con Rosu y con rosuvastatina me refiero, y con ezetimiba. Vale, sí, pero rozando, como mucho se bajó a 65 y ya regresaba. Bueno, pero es que ahora ya con estos productos que rompen los receptores que, en fin, bueno, ya sabemos lo que es. ¿Os acordáis de lo que es la PCSK9? Es una proteína, la proteína quitina, subtilisina, quesina. Se llama así, de verdad que no me lo he inventado, eso así. Bueno, pues sabemos cómo funciona el colesterol cuando llega al hígado. Lo que hace es que unos receptores lo captan, lo introducen en el hepatocito y allí se destruye. Sí, pero hay proteínas, la PCSK9, que se sobreexpresa demasiado en algunas patologías y entonces lo que hace es romper el receptor, con lo cual el colesterol LDL no se puede catabolizar y hay una hipercolesterolemia severa. Entonces lo que hacen los anti-PCSK9 es oponerse a esa proteína, de tal manera que permite una mayor subsistencia del receptor. Y estamos ahora en 25 miligramos de decilitro. 25. Esto no se ha visto, esto es lo nunca visto, que claro, los endocrinos dicen, pero bueno, ¿qué va a pasar? Que nos estáis dejando sin colesterol para las membranas celulares, para las hormonas, pero ¿dónde vamos? ¿Qué es esto? Y pues no pasa nada, ni en endocrinología ni nada. Y están en 25, que ya se va a acabar el estudio y va a dar un resultado fantástico. ¿Quién lo iba a decir? Y que esos pacientes encima, con sus placas de colesterol, no voy a decir que tengan sus arterias limpias, pero sí bastante más limpias que como las tenían al principio del estudio. De modo que creo que esto es muchísimo. Y luego si aterrizamos y vemos otras cosas un poquito más pedestres, ¿qué es lo que vemos en el día a día? Pues hemos asistido en relación, cambiando de tercio por supuesto, en relación a los tratamientos antitusivos en pediatría, no hay antitusivos que estén permitidos para ser administrados a niños menores de 2 años. Y como los que había antiguos, que sí que estaban permitidos, los han ido eliminando por el bajo coste, bajo precio, pues a ver qué hacemos. Pues ya está, como en Estados Unidos, vuelta, lo que sabemos, que todos seguro que lo sabéis mejor que yo, vuelta al guayacol, a la grindelia, a las saponinas de la Hedera helix, que dan tan buen resultado, dicho sea de paso, pero que, bueno, se habían abandonado precisamente porque parece que no tenían un prestigio adecuado y tal, pero lo cierto es que resultados clínicos hay. Y a veces uno tiene que reaccionar y tiene que devanarse los sesos para solucionar un problema tan habitual, tan frecuente como es la tos en la infancia. De modo que, en fin, son cosas, cosas, como decía, de diario, no tan sublimes como esta, que ya termino con este tema, solamente un recordatorio de las CAR-T, de lo que vamos a hablar largo y tendido ese día que os he comentado, y es que las células
os recuerdo que se trata de extraer en una leucemia, por ejemplo, linfocitos T, producir una depleción celular, sacarlos, manejarlos, incluir un receptor por terapia génica y después volver a administrar estas células, independientemente de lo que ponemos en la diapositiva. La única diferencia que es, pues que las células T, los linfocitos T normales, no tienen ese receptor que se les incorpora mediante una transfección y entonces, por tanto, actúan selectivamente. No quiero cargaros ya esta, que no es hora ya tampoco para ir hablando de esto, pero sí decir que, ojo, que es una revolución terapéutica, pero no está exenta de complicaciones. Porque cuando se le trata al paciente, voy a resumir para terminar, cuando se le trata al paciente, un niño, por ejemplo, con estas células manipuladas, hay un síndrome, lo que se ha dado en llamar síndrome de liberación de citoquinas, una alergia entre comillas, digo, brutal, que parece que asusta y que cuando se trató con corticoides no dio resultado. Hay que tratarlo con tocilizumab, específicamente. Fijaos qué curioso. ¿Cómo lo sabemos? Empíricamente, nada más. Y requiere una vigilancia extrema. Por eso, con los académicos, ojito, que está muy bien que investiguen, pero esa investigación tendría que ir canalizada a través de la industria para que, si hay un fracaso, no digo fracaso de muerte, sino fracaso por falta de resultados, pues que sea la industria quien lo sufrague, porque si no es que el hospital tendría que cerrar, si es un académico puro y duro. Y nada más, mirad que la utilización es, recuerdo, extracción y obtención de células T por leucoféresis, manipulación celular por transducción del vector y luego expansión celular. Hay que manejar bien, no solamente así de boquilla, como yo lo estoy haciendo ahora mismo, sino de laboratorio, manejar muy bien estos conceptos para después, en dosis única, volver a administrárselo al paciente en esa perfusión única. Como comprenderéis que esto se resume muy bonito en esta diapositiva última, que esto lo veréis en la prensa montones de veces. Aquí representamos al paciente, cómo se sacan por leucoféresis las células, cómo se manipulan con esos vectores víricos que he comentado antes y después se le pone otra vez. ¿Y qué pasa con esos 20 y tantos días de espera? ¿Y qué pasa con el síndrome de liberación de citoquinas? Y no solo ese, sino también la toxicidad por lisis del tumor. Ojo la cantidad de toxinas que se vierten ahí. Todo eso hay que manejarlo con muchísima cautela y son solamente los registrados, los autorizados, los que reúnen garantías. Yo, por lo menos, si tuviera, ya no hablo de hijos de esa edad, pero un nieto que tuviera esto, por supuesto que yo no me iba a uno de los académicos, por muy sublime que sea, al menos de momento. Si lo demuestran, encantado de la vida, encantado, porque será más barato. Y eso sí que habrá que apoyarlo. Pero de momento no han demostrado lo que las dos empresas farmacéuticas fabricantes sí han demostrado y por eso están autorizadas por los organismos correspondientes. Bueno, pues he terminado aquí un resumen, una panorámica con algunos criterios y algunas cosas que son de vivísima actualidad. Pero es que esto que he comentado ahora, lo mismo mañana sale una noticia diciendo, pues fulanito ha descubierto tal cosa. Y me recuerdo, mirad, estaba el otro día en el homenaje de una autoridad, pues un número 1 en farmacología, número 1 pero mundial. Y decían, a ver, pero ¿cuántos trabajos tiene? Y el que le presentaba dijo, no voy a decir los trabajos porque ahora mismo puede que tenga 1100, pero esta tarde tendrá a lo mejor ya 1120, de modo que ¿para qué voy a decir un número? Bueno, pues lo mismo nos está pasando en farmacología. Es dificilísimo estar al día con la cantidad de aportaciones innovadoras que hay. Así que, bueno, pues termino la charla aquí agradeciendo a todos vuestra paciencia, sobre todo a estas horas, vuestra atención, y si queréis hacer alguna pregunta, pues aquí estamos para intentar responderla. No.